Se paró el video este, no sé hasta dónde. Eh, Teníamos la demostración esta. El teorema de Weierstrass nos dice que existen estos dos puntos en el intervalo tal que uno es el máximo y otro es el mínimo. Y por continuidad uniforme, la diferencia de estos dos elementos es menor que un delta, lo cual implica que la diferencia de las funciones en valor absoluto es menor que un epsilon bi'prima. Lo que queremos demostrar es que f es integrable en k. En otras palabras, lo que queremos demostrar es que la diferencia de las sumas superiores para esta partición, vamos a llamarle aquí p epsilon bi'prima menos s abajo de f p epsilon bi'prima es menor que epsilon. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces calculamos las sumas superiores de f para esta partición menos las sumas inferiores de f para esta partición que estamos dando aquí con los exis, de tal manera que cumplan con esta condición. Si quieren, acá también sería un delta prima para no confundir con el delta que habíamos dado acá. Entonces esto es igual a la suma desde igual a 1 hasta n, y aquí sería del máximo, que es mi grande, por delta xi, menos el mínimo, que es mi chiquita, por delta xi. Entonces esto es igual a mi menos mi chiquita por delta xi. Me estoy saltando pasos porque esto ya lo hemos trabajado varias veces. Y esto va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n. Y este de aquí, pues es la función f evaluada en xi' menos la función f evaluada en xi bi' por delta de xi. Ahora, como por definición un número real es menor o igual que su valor absoluto, entonces este de aquí es menor o igual que la suma desde igual a 1 hasta n por el valor absoluto de f de xi' menos f de xi y bi' por delta de xi. Aquí hay que tener cuidado porque esta es una suma, entonces tengo valores como f de xi 1' menos f de xi 1 bi' y luego eso más f de xi 2' menos f de xi 2 bi', etcétera. Entonces cada uno de estos es menor o igual que el valor absoluto. Y entonces, igual por las propiedades de valor absoluto, todo eso es menor o igual que el valor absoluto. O sea, es el valor absoluto de las sumas de estos. O sea, esto va a ser menor o igual que valor absoluto de xi 1' menos f de xi 1 bi', valor absoluto más valor absoluto de f de xi 2' bi' menos, perdón, prima, menos f de xi 2 bi', etcétera. Y todo esto pues es la suma que está aquí. ¿Ven? Entonces, de aquí a acá es correcto porque estamos haciendo esto de acá y luego esto lo estamos poniendo en una suma desde igual a 1 hasta n de f de xi menos f de xi y bi'. Muy bien. Entonces, y esto es menor que epsilon bi'. Entonces, esto es menor que la suma desde igual a 1 hasta n de epsilon bi' por delta xi, que es igual a epsilon bi' por la suma desde igual a 1 hasta n de delta xi. Y esto ya habíamos calculado también que era b menos a. Entonces epsilon bi' por la suma desde igual a 1 hasta n de xi menos 1. Entonces me va dando la suma, esta como le llaman, telescópica, que va eliminando los términos y al final me queda este xn menos x0, que esto es igual a epsilon bi' por b menos a.
Y entonces lo que tenemos que tomar es epsilon b' igual a epsilon entre b menos a. Y esto lo haríamos desde el inicio. Entonces, ¿dónde está? Aquí. Entonces tomaríamos que esto es menor que epsilon entre b menos a. Entonces, pero ¿cómo ponen eso en los libros? Pues porque trabajan así. Y entonces llegando a este punto encuentras quién es la epsilon que tienes que tomar y la pones desde un inicio después cuando lo haces en limpio. Entonces si tomamos eso, esto va a ser igual a epsilon entre b menos a por b menos a, que es igual a epsilon. Entonces por lo tanto hemos demostrado que existe una partición p de epsilon, al final que era p de epsilon b', pero tomando la epsilon b' de esta forma, esa partición depende de epsilon. O sea, vamos a poner así. Por lo tanto, para todo epsilon mayor que 0 existe p de epsilon partición de AB tal que la suma superior de fp epsilon menos la suma inferior de fp epsilon es menor que epsilon. Y entonces, por lo tanto, por el teorema 1.5.1, que es el criterio de integrabilidad de Darboux-Riemann, f es integrable en el intervalo AB. Entonces, solo déjenme ver cuánto se grabó del video anterior para no pasarme del tiempo. Se grabó 23 minutos. Muy bien. 23 minutos. Entonces sería como una hora este de acá. Muy bien, entonces lo que mencioné al principio lo vamos a poner aquí como una observación. No toda función integrable es continua. Es decir, el recíproco del teorema 1.6.1 no es válido en general. Entonces, el contraejemplo es, es una función discontinua en un punto que discutimos en clases pasadas. Entonces, ese es el contraejemplo, esa función que tenía un punto fuera, tenía una discontinuidad. Entonces, ese es el contraejemplo eh, para ver que el recíproco de este teorema no es válido. Entonces, toda función continua es integrable. Por lo tanto, podemos aplicar ya este teorema. Si nos piden demuestre que los polinomios son integrables, bueno, si demuestro que son funciones continuas, entonces aplicando este teorema habré demostrado que es integrable. Entonces muchas veces no necesito saber el valor de la integral, solamente requiero estar seguro si la función es integrable o no. Y ahí es donde usamos toda la maquinaria que hemos construido aquí. De hecho, el teorema último que vamos a ver eh, la siguiente semana, yo creo, o quizá en 4 o 5 clases, que es el teorema de Lebesgue, nos va a decir que una función es integrable si solo si el conjunto de discontinuidades es de medida cero, sea lo que eso signifique. Eh, Muy bien, entonces ahora vamos a dar otra definición, 1.6.2. Vamos a decir que una función f definida en A, B, en R es monótonamente
creciente o decreciente en AB, si solo si tenemos que x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor o igual que f de x2. Y es decreciente si x1 es menor que x2, implica que f de x1 es mayor o igual que f de x2. Si f es monótonamente monoto, monótonamente creciente y decreciente, monótonamente creciente o creciente o decreciente, más bien, vamos a ponerle a una función que es monótonamente, monótonamente creciente o decreciente, se le llama simplemente función monótona. Es monótona. Ahora, bueno, si quieren ver un dibujo, un diagrama para ver qué es lo que dice esta definición, pues vamos a poner aquí un XY, tenemos el punto A, el punto B, y vamos a decir que tenemos la función así. Vamos a ponerla así. Entonces, esta función cumple con esta definición porque si tengo un x1 menor que x2, entonces, por ejemplo, aquí veo, vamos a ponerlo así primero. Entonces, x1 menor que x2. Entonces vemos que f de x1, que es este, es menor estrictamente que f de x2. Ahora, pero eso, por cómo pinté la función, que esta es como una recta, no pasa en toda la función. Por ejemplo, aquí, si pongo x1 aquí y x2 acá, aquí se da el caso que f de x1 es igual que f de x2. Pero aún sigue cumpliendo con esto. Entonces, como para todos los puntos en el intervalo AB, tenemos que la función, que para x1 menor que x2, la función evaluada en x1 es menor que la función de x2 o igual, entonces esa función es creciente. Análogamente, para una función decreciente, tendríamos lo mismo. X, Y, punto A, punto B. Una función decreciente que fuera así, por ejemplo. Entonces voy a pintarla exactamente así, con una línea, para que se vea ese hecho. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, si este es x1 y este es x2, pues la f evaluada en x1 va a ser mayor que la f evaluada en x2. Ahora, eso se cumple para todo x1, x2, para todo x1 menor que x2, sí. Y en particular en estos puntos da la casualidad que f de x1 es igual a f de x2. Entonces en esos puntos es igual. Pero para todos los puntos tales que x1 es menor que x2, se cumple que la función en x1 es mayor que en x2 y en algunos puntos es igual. Entonces es decreciente. Y ahora voy a poner una observación aquí. Se dice que f es estrictamente
creciente o decreciente estrictamente si solo si x1 es menor que x2 implica que f de x1 es estrictamente menor que f de x2 o que x1 menor que x2 implica que f de x1 es estrictamente mayor que f de x2 para todos los puntos x1 menores que x2. Entonces, ¿qué significa eso? Pues si hacemos un diagrama, voy a poner dos aquí, xy, vamos, aquí tenemos a, b, tenemos nuestra función creciente. Entonces es estrictamente creciente porque en ningún par de puntos se cumple que la función sea igual. Entonces siempre va a suceder que f de x1 es menor que f de x2, siempre, en cualquier punto. Entonces esa es la diferencia con ser estrictamente creciente o simplemente monótonamente creciente. Y lo mismo con ser decreciente. Si yo tengo esta función que va así, entonces esta función es estrictamente decreciente porque para todo x1 menor que x2, yo tengo que f de x1 va a ser estrictamente mayor que f de x2 en todos los puntos del dominio. Muy bien. Entonces ahora vamos a demostrar que si una función es monótona, entonces va a ser integrable. Pero antes de eso quiero ver si vamos a necesitar un teorema, porque vamos a ver que vamos a tener que tener la existencia de los máximos y los mínimos. Entonces voy a poner aquí. eh, Vamos a ponerlo como un teorema. Estoy pensando si ponerlo como un teorema o como un teorema. Vamos a ponerlo aquí. Pero no sé si numerarlo o no. Porque es algo que tuvieron que haber visto en cálculo 1 también. Voy a ponerlo en azul. Teorema. Eh, entonces si f es monótona, o sea, monótonamente creciente o decreciente, en el conjunto compacto AB, entonces f alcanza su máximo, no, su ínfimo, alcanza su ínfimo porque no es continuo, necesariamente su ínfimo y su supremo en los extremos. Entonces puede ser que una función sea como esta, creciente y también continua. Entonces en ese caso, pues si quiero demostrar que es integrable, pues si es continua ya está. Pero puede ser que la función no sea continua, pero si es monótonamente creciente, entonces va a ser integrable. Eh, Déjenme poner esto acá, así. Número uno, si f es monótonamente creciente, pues el ínfimo en el intervalo AB de la función f de x va a ser f en a.
en el extremo. Entonces si es monótonamente creciente, el valor más pequeño, el ínfimo, aquí lo podemos ver en el diagrama, que no es una demostración, pero podemos entender la idea. El ínfimo o el valor más pequeño en este caso es este, que será en el extremo. Y el supremo va a ser igual a f en b. Y si es estrictamente decreciente, perdón, si es decreciente, decreciente, pues va a ser al revés. El ínfimo de la función en el intervalo AB se va a alcanzar en f de b y el supremo se va a alcanzar en f en a. Muy bien, entonces vamos a demostrar este pequeño teoremita en azul que no formaría parte del curso, pero tampoco quiero como poner la demostración del teorema y solamente decir cosas que a lo mejor no recuerdan. Entonces mejor hacerlo así. Vamos a hacer primero el uno. Supongamos que f es monótonamente creciente en AB. Entonces, ¿qué significa esto? Que para toda x1 menor que x2 según la definición en el intervalo AB, esto implica que f de x1 f de x1 es menor que f de x2. Ahora, ahora quería... ¿Y ahora qué podemos hacer con eso? Bueno, aquí voy a tener que hacer, a ver, y dado, vamos a poner, dado x que pertenece a AB, tenemos que a es menor o igual que x menor o igual que b. Entonces, si a es menor que x, esto implica por definición de función creciente que f de a es menor o igual que f de x. Y si x es igual a, que es el otro caso, eso implica que f de a es igual a f de x. Entonces, por lo tanto, tenemos que se cumple justamente que f de a es menor o igual que f de x. Luego, ¿por qué f de a es igual a f de a? Y luego, ¿qué pasa si x es menor que b? Entonces, esto implica que f de x es menor o igual que f de b. Y si x es igual a b, entonces tenemos de nueva cuenta que f de b es igual a f de b. Bueno, a f de... que f de x es igual a f de b. Por lo tanto, se cumple que f de b, no que... sí, no que f de x es menor o igual que f de b.
Y entonces de estos dos, esto implica que f de a es menor o igual que f de x y eso es menor o igual que f de b. Entonces lo que estamos mostrando aquí es que si f es monótonamente creciente también es acotada. Es decir, f de x es acotada. ¿De acuerdo? Entonces esto significa, entonces, f de a es una cota inferior, según lo que vimos ya en las clases anteriores, con cotas inferiores, cotas superiores, definimos que, recordamos la definición de lo que era. Entonces, este f de a es una cota inferior de f de x. Y de hecho, bueno, de las imágenes de x bajo f, es decir, del conjunto, vamos a llamarle a, o el f de x tal que x pertenece al conjunto AB. Y f de b es una cota superior de ese conjunto A también. Es lo que me dice esto. O sea, la f de x es acotada. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Que f de a es el... que f de a es el ínfimo. El ínfimo de f de x. Es decir, por demostrar... Entonces tenemos que mostrar que esa f de a es una cota inferior y también que es la mayor de las cotas inferiores. De, de f de x. Entonces vamos a dar otra cota inferior del conjunto A. Entonces eso implica como es cota inferior que L es menor o igual que f de x para toda x que pertenece a AB y en particular, como esto vale para toda x, en particular vale para x igual a A. Entonces en particular en x igual a A, L es menor o igual que f de A. Entonces, ¿qué significa esto? Que efectivamente esa f de A es la mayor de las cotas inferiores. Entonces voy a poner aquí, es decir, ninguna cota inferior puede ser mayor a f de a, es decir, es la mayor de las cotas inferiores de a. Entonces, por definición de supremo, entonces por definición de ínfimo, perdón, f de a es igual al ínfimo de f de x, tal que x pertenece a AB. Y análogamente, este, si u, vamos a llamarle, si L' es cota superior de A, entonces se debe cumplir que L' es mayor o igual que f de x, L' es mayor o igual que f de x para toda x en AB. Y en particular se cumple para x igual a b. Para x igual a b tenemos que L' es mayor o igual que f de b. Entonces, ¿qué significa? Que f de b es la menor de las cotas superiores
de A. Entonces, por definición de supremo, f de B es el supremo de f de x, tal que x pertenece al conjunto AB. Entonces, como f de A y f de B pertenecen a la imagen directa del intervalo AB, o sea, como vemos aquí, pertenecen a la imagen directa de ese intervalo, eh, los valores ínfimo y supremo se alcanzan en ese intervalo. Y análogamente, si f es monótonamente decreciente, se obtiene el inciso 2, que ya no lo voy a hacer. Entonces, si quieren completarlo, es exactamente lo mismo, pero ahora teniendo que la f es monótonamente decreciente. Entonces, como ven, es bastante sencillo, un poco tedioso. Pero lo voy a dejar así como un teorema en azul. Aunque si después queremos referirnos a él, vamos a dejarlo así porque es un resultado de cálculo 1. Entonces ahora sí, vamos a establecer el teorema, ¿cómo le puse acá? Teorema 1, teorema 1.6.2. Si f es monótona, es decir, monótonamente creciente o decreciente, entonces, en AB, entonces f es integrable en el conjunto AB. Entonces vamos a demostrar este resultado. Lo vamos a hacer para f creciente, monótonamente creciente, y el resultado para f monótonamente decreciente se hace de manera análoga. Entonces, supongamos que f es creciente. Entonces, como es creciente, eso significa que si x es menor que y, entonces f de x es menor o igual que f de y para todo xy que pertenece al intervalo AB por definición. Entonces acá le digo creciente, pero que es exactamente lo mismo para ser, eh, para ser coherentes con la definición que dimos. Pero también se le llama creciente simplemente. Y vamos a dar una partición. Vamos a poner acá esto. Que queremos demostrar que es integrable. Es decir, por demostrar que f es integrable en AB. Entonces lo que tenemos que dar es una partición tal que cumpla que la diferencia de las sumas es menor que un épsilon. Y aquí vamos a seguir la idea que hicimos en el problema de la f de x igual a x cuadrada, que era una función monótonamente creciente. De hecho, era estrictamente creciente. Entonces, digamos que aquí está el punto A, punto B, no sé, por aquí, y tenemos una función este, así. Entonces, damos una partición particular, sea p igual a x0, x1, hasta xn, porque recuerden que para el criterio de Cauchy basta con que demos una partición. Entonces, tal que, bueno, y aquí estamos de A a B.
Entonces vamos a ponerlo, aquí hay que recorrerlo con el A. Bueno, ya lo puse así. Puede haber puesto que era monótono en 0B y salvar este escollo de acá, pero digamos que aquí tendría el xy menos 1xy. Y lo que vamos a hacer es partirla en intervalos de longitud igual. ¿Se acuerdan? Entonces, si tengo n elementos de estos, lo que voy a hacer es construir los intervalos y igual a xy menos 1,xy desde 1 hasta n. Tal es que la longitud de y sea igual a la longitud de ij para toda ij desde 1 hasta n. Es decir, que tengan la misma longitud. Entonces, para que tenga la misma longitud, tengo que dividir todo esto entre n, o sea, suponiendo que este es el origen, como que recorro esto para acá, y entonces tendría que el xy tiene que ser igual a b menos a y entre n, y a eso le sumo este pedacito de aquí. Entonces, por ejemplo, pues tendría que el x0 tiene que ser igual a a. Entonces me queda b menos a por 0 sobre n más a, eso es igual a el x1, por ejemplo, me quedaría b menos a igual a 1 sobre n más a. Entonces siempre va a ser este pedacito más el, un pedacito para llegar al punto. Entonces el xn tiene que darme igual a b. Entonces me va a quedar b menos a sobre n por n sobre n más a. Entonces n se van y me queda b menos a más a es igual a b. Entonces justamente esta es la división que queremos. Lo que estamos haciendo es partir todo en intervalos de longitud igual. La longitud del intervalo este, que son los delta xy, va a ser xy menos 1 y esto es igual a b menos ai entre n más a menos b menos a entre n por i menos 1 más a, pero con este menos me queda menos a. Esto se elimina. Este se va a eliminar con este b menos a n por i y me va a quedar eh, b menos a por menos 1, que me va a quedar menos b menos a por menos, me va a quedar más b menos a sobre n. Entonces esto va a ser b menos a sobre n. Entonces esto va a ser la longitud. La longitud de ese intervalo lo pongo así o también lo puedo poner así. Son notaciones. Con valor absoluto, con esta L del intervalo, como esta del TXI que hemos estado utilizando en, en las definiciones de sumas superiores, sumas inferiores. Entonces, es la longitud del intervalo. Y ahora lo que tenemos es que como f es creciente en i, esto implica que f es creciente, o sea, es creciente en k, perdón, en el intervalo AB. Entonces es creciente en cada i para toda i, desde 1 hasta n. Entonces por el teorema en azul, entonces por el teorema anterior a este, lo pongo en azul para que se vea que voy a poner por el teorema. Entonces, ¿cuál teorema? El que está en azulito que demostramos aquí. Que nos dice que si es monótonamente creciente en este, el máximo
Este, o el supremo, el ínfimo, perdón. Entonces, esto me dice que, ¿dónde está? Es monótonamente creciente, entonces f en A es el ínfimo y f en B es el supremo. Entonces, en cada uno de estos, o sea, ¿qué es lo que tengo? Tengo esto así partido. Entonces, lo que me dice ese teorema es que en el intervalo AB, el ínfimo es este y el máximo es este, en los extremos. Pero, como esa función es creciente en cada subintervalo, puedo aplicar el teorema en cada subintervalo de estos, donde la función va a ser creciente también. Y aplicando ese teorema, el ínfimo se va a alcanzar aquí en el primer extremo a la izquierda y el supremo en el extremo a la derecha. Digo, aquí sería máximo y mínimo porque es continuo, pero en general es el ínfimo y el supremo como vimos en el teorema azul. Entonces, en cada uno de esos intervalitos, mi va a ser igual al supremo de la función f de x tal que x pertenece a i, y mi chiquita va a ser igual al ínfimo de f de x tal que x pertenece a i, y este por el teorema es f aquí, y este ínfimo va a ser f en este extremo. Entonces, que sería el máximo y el mínimo si fuera continua, pero en general no lo es, solamente es monótonamente creciente. Entonces, tenemos que las sumas superiores de f en p, bueno, las sumas inferiores de f en p, se le llame p a la partición. ¿Dónde está? P, sí. Entonces, digamos, si quieren poner aquí la partición específicamente sería x0 es a, x1 b menos a sobre n más a, x2 sería 2b menos a entre n más a, etcétera, hasta xn que sería b. Entonces, estos son los puntos de la partición que estamos dando, tales que la longitud de los intervalos generados, estos tienen la misma longitud. Esa es la partición especial que estamos tomando y la idea la obtuvimos del ejemplo de la función f de x igual a x cuadrada, donde hacíamos exactamente lo mismo, y del hecho que vamos a aplicar el criterio de Cauchy, para el cual necesitamos demostrar que la diferencia de las sumas se puede hacer tan pequeña como se quiera, dando una partición. Entonces basta que exista una partición en donde se cumpla eso, parece que la función es integrable. Entonces no es para toda partición. Si lo hiciera con la primera definición que habíamos visto de integrabilidad, entonces tendría que hacerla para toda partición y además tendría que calcular tanto el ínfimo como el supremo de las sumas superiores e inferiores, cosa que no estamos haciendo. Estamos usando el criterio de Cauchy. Entonces esto es igual, y de nuevo aquí voy a ponerlo así, desde igual a 1 hasta n, esto sería del supremo por delta xi, y esto serían las sumas del ínfimo mi por delta xi. Entonces me va a quedar mi menos mi chiquita por delta xi. Entonces esto me va a quedar la suma desde igual a 1 hasta n de f de xi menos f de xi menos 1 por la longitud del intervalo, que es b menos a entre n. Esto no depende de i, sale de la suma, me queda b menos a sobre n por la suma desde igual a 1 hasta n de f de xi menos f de xi menos 1. Y aquí hago la suma telescópica de nuevo, me va a quedar así. Entonces, cuando i vale 1 me queda f de x1 menos f de x0 más cuando vale 2 f de x2 menos f de x1 más f de x3 menos f de x2, etcétera.
Cuando vaya n menos 2 me va a quedar f de x n menos 2 menos f de x n menos 3 más f de x n menos 1 menos f de x n menos 2 más f de x n menos f de x n menos 1. Entonces pongo así muchos términos para que se vea cómo se cancela. Entonces este se va con este se va con este se va con el que sigue, este se va con este se va con uno anterior y este de aquí se va con este. Entonces me queda que esto es igual a b menos a sobre n por f de x n menos f de x0. O lo que es lo mismo, b menos a sobre n por f de b menos f de a. Y ahora, utilizando el corolario, 1.5.1 que demostramos después del teorema de criterio de Darboux-Cauchy, calculamos el límite de esta cosa cuando n tiende a infinito. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de s arriba de fp menos s abajo de fp es igual al límite cuando n tiende a infinito de b menos a ante n por f de b menos f de a. Y esto no depende de n, entonces me queda b menos a por f de b menos f de a por el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n, pero esto es 0. Entonces, esto lo demostraron en cálculo 1 y de hecho ya lo usamos en la clase anterior. Entonces esto me va a quedar igual a 0. Entonces por el corolario 1.5.1 f es integrable en AB. Y ahí terminaría el teorema. Y análogamente, bueno, y antes de eso una observación aquí. Si quisiera saber el valor del integral, el corolario también me dice que es la integral de AB de f sería igual al límite cuando n tiende a infinito, ya sea de la suma superior o de la suma inferior. Y entonces esto sería el límite cuando n tiende a infinito de mi por delta xi. Bueno, la suma, perdón. La suma desde n igual a 1 desde igual a 1 hasta n, perdón, de mi chiquito por delta xi. Y entonces esto me queda el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde igual a 1 hasta n. Estos mi serán f de xi por este delta de xi que es, ¿dónde está? B menos a entre n. Entonces el valor de la integral sería b menos a por el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n por la suma desde igual a 1 entre n de f de xi. Entonces ese sería el valor de la integral. Y ya dependiendo quién sea la función, pues se puede calcular o puede que sea una forma cerrada esto, porque al final va a ser una serie infinita, o puede ser que no. Entonces quedaría así. Y análogamente, si f es monótonamente decreciente. Por lo tanto, hemos demostrado ese teorema. Los dos últimos teoremas nos muestran que
que ser monótona o ser continua es una condición suficiente para la integrabilidad, pero no necesaria. Entonces, este teorema también no implica que toda función integrable sea monótona, como pasaba con la continuidad. Entonces, vamos a poner esto en una serie de observaciones. Eh, ¿Qué dije? La continuidad o, como le pongo aquí, monodicidad será de una función es una condición suficiente, pero no necesaria para la integrabilidad. Entonces, eso significa que hay más funciones integrables, además de las funciones continuas y las funciones monótonas. Entonces, hay más. Y bueno, una función, basta decir también, bueno, voy a poner aquí. Entonces, uno y 2, una función monótona no es necesariamente continua. Recalco mucho esto porque puede parecer que cuando yo hago los dibujos, siempre pongo una función continua, pero ya he explicado cada vez que hago eso que es por razones de que las cosas, por cuestiones de claridad. Y bueno, un ejemplo sería, este, bueno, no, a ver, eh, por ejemplo, f de x igual a, vamos a decir, cero si x está entre a y vamos a decir a más b sobre 2 y que vale uno si x está entre a más b sobre 2 y b. Bueno, y de hecho aquí, déjenme quitarle esto y b. Entonces, esta es una función monótona, pero que no es continua. Y también voy a poner acá una función. Esto parece una tontería, pero créanme que a veces cuando uno está empezando y anda medio perdido, suele confundirse. Y una función continua eh, no es necesariamente monótona. Y bueno, un ejemplo, no sé, una constante, por ejemplo. Entonces es una función que no es monótonamente creciente ni decreciente, pero es continua. Entonces, en resumen, lo que dicen estos dos teoremas es que ser, la propiedad de ser monótona o ser continua es una condición necesaria de integrabilidad, pero no es una condición suficiente.
lo cual significa que hay más funciones que son integrables, no son las únicas. Que puede ser que la función monótona sea discontinua en un número finito de puntos, puede ser que sea discontinua en un número infinito de puntos, en un número numerable, un número no numerable de puntos, quién sabe cómo es esa función, pero por ser monótona lo es. Ahora, no son las únicas. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es demostrar que una función obtenida al unir funciones integrables es integrable. Eh, Pongo eso o no. Voy a ponerlo. Vamos a demostrar que una función obtenida al unir, vamos a poner o ensamblar funciones integrables es integrable. Entonces, teorema sería el tercero, 1.6.3. Sea f la función de AB en R acotada y sea C un punto en el intervalo AB. Si f es integrable en el intervalo a, c menos delta para toda delta mayor que cero con a menor o igual que c menos delta y f es integrable en el intervalo c más delta, b para toda delta mayor que cero con c más delta menor o igual que b, entonces f es integrable en el intervalo AB. Muy bien. Entonces, y no me acuerdo si... Ay, déjenme ver. Déjenme ver en las notas que subí ayer. Si vi ese teorema, porque ahora me estoy... Porque lo vamos a usar, pero no sé si ya lo demostré. Me parece que sí. A ver, aquí estoy viendo. Vemos el ejemplo de x cuadrada. Y... Ah, sí. Sí, sí, lo hicimos. El dominio de... ¿Cómo se llama esto? Teorema aditividad del dominio de integrales. Ah, lo vimos. Entonces, bueno. ¿Dónde está el open board aquí? Regresando. Vamos a demostrar este teorema. Ah, bueno, y ahora déjenme abrir esto porque lo cerré, pero según recuerdo lo que tenemos que hacer va a involucrar ese teorema.
Tengo que ver. Ah, es el 1.5.2. Bueno, entonces vamos a hacer un diagramita para ver gráficamente qué es lo que está sucediendo y de nuevo vamos a pintar una función continua por razones de claridad. Entonces vamos a poner así, algo así. Y creciente aparte la estoy poniendo, pero solo por cuestiones de claridad. Entonces tenemos AB y el teorema nos dice que si tenemos un C en el intervalo AB y f es integrable en A, C menos delta, entonces aquí tendría un delta, C menos delta, aquí, y por acá tendría un C más delta, aquí, y aquí tendría una bolita, un intervalo abierto. Bueno, o bola, ya hemos explicado esto en la notación en las primeras clases. Entonces tenemos eso y tenemos que esta cosa tiene una longitud de 2 delta, esta bolita. Entonces si f es integrable aquí y es integrable aquí, lo que dice el teorema es que va a ser integrable acá. Y lo que significa esto es que esta delta se puede hacer tan pequeña como se quiera de manera que el área generada por el punto C, digamos en algún límite que es una línea, no ocupa espacio en R2. Entonces, bueno, vamos a demostrarlo. Como tenemos que demostrar que f es integrable en AB. Entonces, de nueva cuenta, por demostrar f es integrable en AB. Es decir, que para todo epsilon mayor que cero existe una partición de AB tal que las sumas superiores de fp menos las sumas inferiores de fp sea menor que epsilon. Eso es lo que hay que demostrar. Entonces vamos a suponer que f cumple las condiciones del teorema. Entonces voy a poner así para no escribir todo esto. Supongamos que f cumple las condiciones del teorema. Entonces, como una observación, vamos a poner que si la función es constante, no hay nada que demostrar, porque tendríamos un rectángulo. Entonces, este tipo de cosas que luego no se ponen, pero observación si f es constante, entonces no hay nada que demostrar. Entonces, vamos a suponer que f no es constante. Supongamos que f no es constante. ¿En dónde? En el intervalo AB. Ahora, como f es acotada, aquí dice, como f es acotada en AB, eso implica que existen dos números, vamos a llamarles m mayúscula, m de f, vamos a llamarle así, como los que acotan a la función, y m chiquita de f, tales que son la cota superior, o sea, tales que f de x es menor o igual que m de f y es mayor o igual que m de f, porque es acotada. Entonces existen esos números.
Y solamente dice que es acotada, no que es continua. Entonces solamente es acotada. Por lo tanto, este M es como es el ínfimo y este M mayúscula es el supremo. Y en particular, tanto ese ínfimo como ese supremo son cotas, cota superior y cota inferior del conjunto de valores de f de x para todo x que está en el intervalo AB. Pues en este caso pues sería este de aquí y esta sería la m grande. Entonces la función está evaluada entre esos dos. Ahora vamos a definir un número alfa que va a ser m menos m chiquita, que eso va a ser mayor que cero. Porque la f no es constante. Como la f no es constante, estos dos números no coinciden, no pueden ser cero. Si fuera constante, tendría que poner mayor o igual que cero. En el caso constante, este m sería igual al m chiquita, el m grande al m chiquita, pero como no lo es, este número es estrictamente mayor que cero. Ahora vamos a dar un C, pero en el intervalo abierto a B. Y después vemos qué pasa si C es igual a A o si C es igual a B. Entonces supongamos que C pertenece al intervalo abierto. Es decir, C no es A y C no es B tampoco. Y elegimos una delta. Entonces, elegimos delta, ya que esto es para toda delta. ¿Dónde está? Es para toda delta. Pues, ¿cómo pongo esto? Es que lo estoy diciendo, pero lo estoy marcando aquí. Aquí me dice, pues es para toda delta mayor que cero. Podemos elegir una. Entonces, para cualquier delta que yo dé, la función va a ser, tengo que ver que es integrable, o sea, la función va a ser integrable aquí y acá, para cualquier delta que yo dé. Entonces, en particular vamos a elegir una en especial. Entonces vamos a elegir una delta tal que A sea menor o igual que C menos delta, que este C menos delta sea menor que C más delta y esto sea menor o igual que B. Y tal que delta sea mayor que epsilon. Y bueno, estoy pensando si vamos a utilizar. Bueno, voy a dejarlo así y voy a ir modificando según vayamos haciendo la demostración. O un epsilon prima, vamos a llamarle. Y ahora vamos a llamar la función esta f. ¿Se acuerdan que podían restringirla a cierto subconjunto del dominio? Y entonces esa era la restricción de f al dominio. Entonces vamos a decir sean g y h las restricciones de f a los intervalos a, c menos delta y c más delta, b. Es decir, que g de x sea igual a la f restringida en a, c menos delta, o la g, voy a ponerlo así. G es igual a f restringida a, c menos delta y h es la función f restringida a c más delta, b. Ahora, tanto h como g son integrables. Entonces, como h y g son integrables, tenemos, entonces por el criterio de Darboux, tenemos que
existen particiones, o sea, para toda epsilon 1, epsilon 2 mayor que cero, existen particiones, vamos a llamarles Q y R. O sea, existen particiones Q del, del intervalo A, C menos delta y R que pertenece, o particiones del intervalo C más delta, B, tales que las sumas superiores de G con Q menos las sumas inferiores de G con Q son menores que epsilon 1 y las sumas superiores de H con R menos las sumas inferiores de H con R son menores que epsilon 2. ¿De acuerdo? Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dar un refinamiento de manera que la nueva partición P que vamos a escoger sea la unión de la partición Q con la partición R, donde las restricciones son integrables. Entonces sea P igual a Q unión R. Es decir, que P es un refinamiento de Q y también es un refinamiento de R. Entonces, ¿qué significa esto? Que las sumas superiores de F, la partición en esta nueva partición P va a ser igual a las sumas superiores. Esto ya no lo voy a escribir porque ya lo hicimos antes. Entonces solamente lo voy a marcar en el dibujo antes de ponerlo. Entonces para la nueva partición P, que es la unión de esta Q y esta R, las sumas superiores de con la partición P van a ser las sumas superiores de aquí para la función G más las sumas superiores de aquí para la función H con la partición Q más este pedacito de aquí. Entonces va a ser las sumas superiores de GQ más este pedacito de aquí que va a ser 2 delta por el valor máximo en este intervalo. Como la función es acotada, va a ser acotada aquí también. Entonces va a existir ese valor máximo que vamos a llamar m delta y va a existir un valor mínimo que vamos a llamar m chiquita delta. Estos existen porque la función es acotada aquí en cada subintervalo de la partición. Entonces más este que sería 2 delta por la altura, que es m sub delta, más las sumas superiores de h con este r. Y las sumas inferiores análogamente van a ser las sumas superiores de gq más 2 veces delta por el mínimo, por el ínfimo, más las sumas, aquí le puse sumas superiores, sumas inferiores de h r. Entonces, ¿dónde vamos a escribir que este m delta va a ser el supremo de la función f de x tal que x pertenece al intervalo c menos delta, c más delta, y esta m delta chiquita va a ser el ínfimo de f de x tal que x pertenece a c menos delta, c más delta. Y ahora, pero sabemos que el supremo de un conjunto es o sea, sabemos que m delta menos m chiquita delta es menor o igual que la m grande menos la m chiquita. Claro, por las propiedades de ínfimos y supremos. Y esto es menor, bueno, y esto es igual a la alfa que definí, que es positiva. Entonces, dado esto de aquí, que tenemos que
las sumas superiores de FP menos las sumas inferiores de FP va a ser igual a todo este más este. Los voy a ir agrupando para no escribir tanto. Va a ser la suma superior de GQ, todo esto más menos este, menos la suma inferior de GQ. Luego más 2 delta de M delta grande menos M delta chiquita más las sumas superiores de HR menos las sumas inferiores de HR. Ahora, esto es menor. Esto de aquí, como la función g es integrable en q, eso es menor que un epsilon 1 más 2 delta. Y este m delta menos m delta chiquita es este de aquí. Es menor o igual que alfa. Entonces, más 2 delta por alfa. Y este de aquí, como la función h es integrable, es menor que epsilon 2. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tendríamos que poner desde un principio que aquí nos damos cuenta que hay que pedir que epsilon 1 sea epsilon entre 3 y que eso sea también epsilon 2 y que esa delta sea igual a epsilon entre alfa por 6 para que me quede con este 2 un tercio. Entonces aquí pondría que esto es menor que epsilon entre 3, epsilon entre 3 y aquí tomaría la delta especial, elegimos delta igual a epsilon entre 6 alfa. Entonces haciendo eso tenemos que esto es igual a epsilon entre 3 más 2 delta, perdón, 2 alfa por epsilon entre 3 entre 6 alfa más epsilon sobre 3 y esto me queda epsilon sobre 3 más epsilon sobre 3 más epsilon sobre 3 y esto me queda igual a epsilon. Entonces por lo tanto, f es integrable en el intervalo AB. Ahora, faltan los otros casos. Si C es igual a A o si C es igual a B, entonces usamos un argumento similar al anterior con epsilon igual a... No, con epsilon entre 2 alfa y epsilon entre 2. O sea, con delta igual. A ver, con delta igual a epsilon entre 2 alfa y epsilon 1 igual a epsilon sobre 2 en lugar de delta igual a epsilon entre 6 alfa, que fue lo que pusimos acá, sino epsilon entre 6 alfa y epsilon entre 3. Entonces, ¿eso por qué? Porque justamente hacer que C sea igual al A o al B, lo que va a hacer es recorrer esto. Entonces, si C es igual a ver, vamos a ponerlo acá. A lo mejor dicen, ¿cómo obtuvo esto tan rápido? Va a detener por ahí, pero no. Entonces, ¿cómo puse la función así hacia arriba? Ahí. Entonces, si C es igual a por ejemplo, entonces tendría el C más delta y el C menos delta aquí. Entonces, realmente voy a tener toda la partición esta. Solamente va a ser una más el pedacito que está aquí.
Y entonces, en vez de ocupar los tres pedazos que teníamos acá, y lo mismo va a ocurrir si la C es igual a la B de este lado. Entonces, en vez de tener el, el epsilon entre 6 porque ya no me va a aparecer este 2 aquí donde está. Este 2 aquí ya no me va a aparecer porque solamente tengo uno, que es este pedacito, que tiene que ver con un delta, en vez del 2 delta. ¿Qué pasa cuando estamos aquí? Y desaparece estos dos, que eran 2 epsilon sobre 3 porque teníamos un pedazo, luego el intervalito y luego el otro pedazo. Entonces ahora eso desaparece, por eso se quita el 6 de aquí, se deja como un 2 y estos de aquí se convierten los dos en uno solo. Entonces, pero eso ya no lo voy a hacer porque es exactamente repetir el mismo argumento que está acá. Eh, con lo cual f es integrable en AB, en AB para todo C en AB. Entonces tenemos demostrado este teorema muy importante. Ahora, ¿qué podemos hacer? Me parece que falta, sí, un corolario de esto. Vamos a poner. He puesto corolarios. Se me olvida lo que voy haciendo. Corolarios, no. Vamos a hacer un corolario de este teorema. Ya casi 80, 90, 8 minutos. Corolario 1.6.1. Entonces sea f una función de AB en R acotada y C un punto en AB. Entonces, número uno, si... Bueno, realmente no... Uno, a ver, si es... No, voy a dejarlo así. Entonces, si F es monótona o continua en el intervalo AC y en CB, entonces F es integrable en el intervalo AB. Entonces digamos que es como lo anterior, solamente que es así, XY, AB y era algo así lo que tenía. Entonces era como es como el anterior, pero ahora estoy teniendo que si F es monótona o continua en este intervalo y en este intervalo también, entonces la función va a ser integrable en todo el conjunto AB cerrado sin importar el punto C, sin importar lo que pase aquí. Entonces vamos a demostrar esto y con eso terminamos la clase número que sería la 10-11. Y casi con la clase de mañana serán 4 semanas. Eh, y yo creo que tomará una semana más, quizá una semana y media más para ver lo de Lebesgue, que será lo más complicado, entre comillas, pero sí, un poco complicado de hacer. Entonces vamos a demostrar esto si... Entonces si F es monótona o continua en AC, vamos a ponerlo así,
y CB. Entonces, si es monótono continuo aquí, va a ser monótono continuo en este abierto. Y eso implica que entonces F es monótona continua en los intervalos A, C menos delta y C más delta, B. Y entonces por el teorema, ay, 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 ¿cuál teorema? Es integrable. Ah, claro. Pero si soy tonto, sí. Son estos que tengo aquí, claro. Si es monótono continua en estos, eso implica por el teorema, pero si el número es que es complicado estar así porque en el pizarrón pues uno ve lo que va escribiendo, pero y ustedes yo les pregunto y me dicen, ah, sí era el teorema tal. Por el teorema 1.6.1 y 1.6.2, sí, 1.6.1 y teorema 1.6.2, F es integrable en AC menos delta y en C más delta, B. Y entonces por el teorema anterior, eh, F es integrable en AB. Es el teorema 1.6.3. F es integrable en el conjunto AB. Muy bien, entonces eh, con esto terminamos esta clase número 10 y déjenme ver. Mostramos este teorema de aditividad integral. Ah, claro, claro. Entonces, si lo hicimos todo completo. Sí, perfecto. Lo que vamos a hacer en la siguiente clase es ver ejemplos de, de cómo aplicar todo lo que hemos visto hasta ahora, incluidos estos teoremas, y algún teorema extra.